Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso Eterno, gracias te damos, Señor, por este Shabbat. Gracias por la semana que comienza y que seas tú guiándonos y dirigiéndonos en esta hora, Padre amado. Háblanos al corazón, Señor, danos entendimiento de la oración de tu palabra, de tus pensamientos, Señor, y que seas tú usándome, Señor, para que tu palabra no tenga tropiezo en mí y que tu mensaje llegue, Señor, como tú nos quieres hablar, no solamente a nosotros que estamos aquí, sino también a aquellos que están en sus hogares. Gracias te damos, Padre eterno, por tu misericordia, por tu amor. Bendice a todo aquel, Señor, que tenga la oportunidad y que tú guíes las manos, Señor, esta grabación, Señor, para que también toque el corazón de ellos, Señor, y dé entendimiento y revelación conforme a tu propósito y a tu voluntad. En el nombre poderoso del Señor Jesús Nazaret y por tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y el tema es la realidad existencial del hombre. Meditando en la porción que teníamos para esta semana acerca de la resurrección de Lázaro, pues Dios me guió a meditar un poquito sobre la existencia del hombre. Amén. Y nos vamos a ubicar en el libro de Job. Y en el libro de Job es que vamos a seguir el pensamiento de Job para estudiar estos pensamientos que Job tiene allí. No es que yo los haya sacado, sino que es lo que Job revela acerca de lo que él entendía de Dios y del hombre y de la vida. Amén. Quiero que me acompañe el libro de Job, capítulo 14. Vamos a leer todo ese capítulo, amén. Vamos a leerlo punto por punto, amén, para que no se nos haga tan largo la lectura. Y ahí en la Biblia, no sé si está como tiene ahí, dice, que siempre titula las porciones, y aquí dice Job discurre sobre la brevedad de la vida. ¿Vale? Hablando de, pues aprovechando de que hoy hablamos de muerte y resurrección, entonces vamos a meditar un poquito sobre estas cosas, amén. Leamos el 1 y 2, el capítulo 14, ¿lo tienen? Y vamos a ir desarrollando el pensamiento de Job, amén, por lo que Dios nos revela a través de él. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Recordemos que Job está escribiendo, o estas palabras dice a través de un momento donde él está en sufrimiento. Así que lo de sinsabores hay que entendérselo. Él no está alegre, él no está contento, él está triste y afligido porque Dios ha permitido que una situación venga a la vida de él. Ha perdido todos sus animales, ha perdido todas sus riquezas, ha perdido sus hijos, y además de eso le vino una enfermedad. Así que de contento no tiene ni un pelo. Amén. Así que él, en ese dolor, él va diciendo estas cosas. Amén. Y el hombre nacido de mujer dice, como corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y aquí vamos a empezar a ver a través de lo que Job dice, la existencia del ser humano. El ser humano realmente sus días están determinados. No está hecho para vivir para siempre. El ser humano en esta dimensión de vida, digámoslo así. Amén. Todo hombre tiene que nacer y morir. Amén. Y es lo que, ahora, él pensando en esta situación de que el hombre es así, que Dios lo dispuso así, luego él sigue diciendo en el versículo 3, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Y aquí tenemos una signo de interrogación. Quiere decir como que Job se pregunta, pero si el hombre es tan breve, si la existencia del hombre es tan corta y sus años tan breves, ¿por qué Dios se molesta por fijar sus ojos en él? Y aparte de eso, no solamente mirarlo, sino que también lo va a traer a juicio. O sea, como dice el salmista en un momento, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Y ahí también preguntaba esa situación, ¿verdad? ¿Quién es el hombre realmente? Y Job dice que no. ¿Por qué Dios se preocupa tanto por el ser humano si realmente sus días son pocos? Y aparte de eso, lo va a juzgar también. Aparte que le dio poquitos años, también le va a dar juicio. Amén. Y esa es la realidad de todo ser humano. Todo ser humano tiene sus días cortos, unos más, otros menos. Y la realidad es que al final
va a ser juzgado. Amén. Hablamos de la realidad de la vida, que dice Job, y la posición de Dios. Que Dios es el que determina los años y Dios es el que juzgará a todo ser, a toda criatura. Amén. Luego tenemos el dilema de lo puro y de lo limpio. Él dice en el versículo 4 esto: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y añade, nadie. En otras traducciones da ninguno. O ¿quién dice dará limpieza a lo impuro? Amén. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Job aquí? ¿Por qué habla de eso? Porque habla de en medio, después del juicio, habla de quién puede sacar impureza de la pureza de la impureza. Está hablando de que ¿por qué Dios, como él dice, por qué Dios juzga al hombre si sabe que el hombre nace con el conocimiento del bien y del mal y que el mal está en él? Como Dios espera que el hombre no haga maldad y aparte se lo va a traer juicio. Amén. Pero esa es la realidad. O sea, lo que él quiere decir, profundizando un poquito el pensamiento de Job, es que ningún ser humano puede ser bueno. Amén. ¿Por qué? Porque el mal está en él. No es que no pueda hacer cosas buenas, sino que no puede vencer el mal que está en él. El mal siempre lo va a traicionar, el mal siempre lo va a seducir, el mal siempre lo va a atrapar en alguna área de su vida. Amén. Ahora recordemos que esto él lo dijo en términos ¿qué? Humanos. El ser humano por sí mismo no puede despojarse del mal. Amén. Para que vamos ubicándonos en el tema. Ahora, parte de la Biblia también nos apoya en esto. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Porque no hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron. O sea, la misma Biblia nos da testimonio de que realmente lo que Job está meditando aquí es real. El ser humano por sí mismo no tiene el poder para dejar de hacer lo malo. Y también el apóstol Pablo nos pone un punto cuando pone el dilema de que el hombre sabiendo lo que es bueno no puede hacerlo, sino que aquello que sabe que no debe hacer, eso es lo que hace. Amén. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque tenemos que entender de que el ser humano que está allá afuera, nosotros ya entendemos estas cosas y las conocemos, pero hay personas a las cuales es necesario que nosotros les aclaremos este punto para que entiendan que realmente la vida tiene un propósito, que la vida tiene un fin, y que aparte de eso también hay un juicio, y que él, por muy bueno que haga, por muchas cosas buenas que haga, él hace maldad también, y que por esa maldad será juzgado. Amén. Porque allá afuera hablamos de las personas de lo que es la palabra de Dios, y que dicen, no, yo no le hago mal a nadie, yo hago bien, yo soy bueno. Y realmente la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Que uno haga cosas buenas, un acto aparte, pero no significa que uno sea completamente bueno. Amén. Luego sigue, vamos a otro punto, y dice la permanencia de la vida. El 5 dice, ciertamente sus días están ¿qué? Determinados, es decir, que ya están contados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Cuántos años le puso Dios al hombre, al que va a vivir? 120 años. Ese límite. Pero la Biblia nos dice en otra parte de que el que mucho llega a 80, y lo más fuerte es a 90. Amén, que dice que ni siquiera llegamos a los 120. Uno que otro caso, cuando uno descubren por ahí que, ay, que planeta de tal cumplió 115, 116, entonces la gente se admira porque, pero lo normal era que todos los hombres llegáramos a los 120, pero nosotros llegamos a los 50, estamos cansados, eran tipos viejos, eran tipos como que no hay más fuerza. Amén, cuando nos quedan todavía 70 años por delante. Amén, estamos en la mitad de la juventud. Ay, Señor. Dice el 6, hablando de la permanencia de la vida, dice el 6, dice, si tú lo abandonares, él dejará de qué? De ser. ¿Qué significa eso? Que en realidad el hombre no puede conservar la vida a su propio ser. O sea, ningún ser humano tiene el poder para decir, yo voy a vivir 100 años.
yo voy a vivir 80 años, yo voy a vivir 70 años, porque no está en su poder conservar su vida. Amén. La vida está en las manos de Dios. Y es Él el que nos va a conceder cuánto vivimos y cuánto no vivimos. Amén. Y luego dice que entre tanto deseará como el jornalero su día. O sea, mientras Dios no se aparte de él, mientras Dios nos sustente la vida, ¿en qué se ocupa el hombre? En sobrevivir, en tratar de sobrevivir en este mundo. Y él se ocupa sus días como el jornalero, esperando que cada día se le dé el pan de cada día, y pues aún buscará más. Esa es la realidad del ser humano. Eso es lo que vivimos y eso es lo que somos todos los seres humanos. Amén. Eso es lo que Job está meditando de lo que es la realidad existencial del ser humano. Amén. Más adelante vamos a comparar algunas cosas que dice aquí con la realidad del Mesías. Amén. Y aquí en el séptimo punto dice que él compara al hombre con un árbol. Recuerden que estamos hablando en términos terrenales y humanos, no espirituales. Y él dice así: porque si el árbol, versículo 7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá. Y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? O sea, en términos terrenales hay una esperanza para un árbol que para un hombre. Así es la vida. También pasó porque cortamos un arbolito allí, pensamos que ya habíamos matado el problema, y ahora resulta que le salieron retoños. Y hay que volver a cortarlo porque si no se crece. Amén. Ahora, después estamos hablando en términos humanos, ¿verdad? De que el hombre, una vez que muere, ya no hay más esperanza de que él se levante de esa tierra para seguir viviendo. Amén. Porque así fue dado por Dios, de que el hombre viva un tiempo. Amén. Ahora, si traemos un poquito lo que vamos a hablar en cuanto a lo que la Biblia habla, ¿qué significan las resurrecciones de la Biblia? Contradice las resurrecciones de los muertos que Dios permitió a los profetas y al mismo nuestro Señor con esta realidad. No, sino que, ¿por qué? Porque esas personas volvieron a morir. Todos ellos, el niño que resultó Eliseo, el niño que resultó Elías, los que resultó el Señor el Mesías también volvieron a morir. Entonces quiere decir que la resurrección lo que tenía era un significado, un simbolismo, algo que decirle, pero no tiene nada que ver con que Dios pretenda que el ser humano viva más de lo que debe vivir en esta condición, en este tiempo. Amén. Luego dice: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a ¿qué? A levantarse. Algunos creen que hay almas por ahí penando, están por ahí sufriendo, visitando la casa de uno. Ya el que murió no vuelve a levantarse hasta, dice Job, dice que hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de su sueño. ¿De qué está hablando Job? ¿A qué se refiere cuando dice hasta que no haya cielo? Creo que la resurrección. Pero también está refiriéndose hasta que no pase este tiempo. Recuerden que la Biblia habla de, el Señor dice que hará cielos nuevos y tierra nueva. De alguna manera Job en su tiempo ya entendía que todo esto que existe ha de pasar, y que habrá cielo nuevo y tierra nueva, y que ese cielo nuevo significa que hay la esperanza de que el hombre vuelva a levantarse de la tierra. Amén. Y dice del versículo 13, vamos al anhelo del que sufre. Amén. Dice: ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras?
si el hombre muriere, volverá a vivir todos los días de mi edad, esperaré hasta que venga mi liberación. 13:14. ¿Qué es lo que está diciendo Job aquí? Recordemos que en qué condición se encuentra él. En una condición de sufrimiento. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un sufrimiento tan grande que él siente que no puede ya más con él? ¿Qué es lo que pide? Morirse. Que Dios se acuerde de él y se lo lleve pronto. Que Dios le acorte el sufrimiento. Eso es lo que Job está hablando aquí. Que cuando el hombre llega a una condición donde el sufrimiento que él vive, la enfermedad que él vive, la opresión que él vive, llega a un momento que ya no desea seguir viviendo, sino que Dios lo esconda en el Seol hasta que pase la ira de Dios, en el sentido de que él cree que lo que está sufriendo es un castigo de Dios. Y el hombre esconde hasta que pase tu ira y después te levantas. Amén. Y eso yo lo he oído en personas que he visitado en estado de enfermedad y enfermedades difíciles. Hay enfermedades largas, dolorosas, y el hombre llega un momento en que realmente no quiere seguir padeciendo. Amén. Y pensando en esto me daban algo. Mucha gente cuando llega a este tipo de sufrimiento llega al punto de pensar en que en suicidarse. Ahora yo le hago la pregunta a ustedes para que se animen. ¿Qué Dios va a juzgar más? ¿A un homicida o a un suicida? ¿Ah? Igual dice hermana, ¿a un qué? ¿A un suicida? ¿A un suicida? ¿Por qué a un suicida? No, porque el homicida tampoco tiene que quitar la vida. Amén. El suicida va a ser más juzgado. ¿Por qué? Digo que va a ser más juzgado en el sentido de que porque a quien le quitan la vida, no solamente le quitan la vida, sino la esperanza de poder cambiar, de poder encontrar a Dios, de poder mejorar su vida. O sea, él no está perdiendo porque quiere, sino que su vida es truncada, su vida es cortada, y por lo tanto puede llegar también el hecho de que en el futuro él pudiera enmendar su camino. Ahora, en el caso del que se suicida, él mismo se niega la oportunidad de que su vida pueda cambiar y ser mejor. Y no solamente eso, sino que el que se suicida, ¿qué es lo que pasa? Que le pasa el pecado que cometieron los 12 espías y que cometió Moisés. ¿Qué pasó? Que no cree en Dios. El que se suicida porque cree que su situación no tiene remedio, que su problema no tiene solución, y por lo tanto decide: yo no creo que para mí haya solución para esto o alivio para esto, y determina suicidarse cuando realmente todo lo que está negando es que Dios puede ayudarle, que Dios puede salvarle, que Dios puede redimirle, y por eso es que será juzgado más que aquel que es homicidio. Amén. En ese aspecto, lo demás ya Dios sabrá cómo juzga a cada quien. Amén. Vamos a este punto, perdón. La comparación de la fuerza de la naturaleza, pero amén. Voy al versículo 15. Amén. Quiero detener todavía el punto anterior, el de la comparación del que sufre. Dice que, hablando Job en el 15, dice: entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. ¿Cuál es la confianza de Job? De cuando haya nuevo cielo y él despierte, dice que entonces Dios llamará y él responderá, y que Dios tendrá afecto de él. ¿Cuál es su confianza? ¿Será esta confianza de Job la confianza de todo ser humano? ¿Será que todo aquel que muere tiene la confianza de que el día que despierte, si es que creen que van a despertar,
Hay mucha gente que cree que después de esta vida ya no hay nada. Que después de esta vida lo que hay es nada. Pero Job sí creía que habría una esperanza, un despertar. Y no solamente eso, sino que confiaba que en ese despertar, en ese llamado de Dios, Dios se iba a agradar de él. Cuando habla de hechura de su mano, habla de que él se considera que fue hecho por Dios. Ahora, esa es la esperanza de todo ser humano. Que el día que Dios llame a todos los muertos a juicio, tendrá el hombre la paz y la confianza de que Dios se va a agradar de él. Mucha gente no piensa en esto. Muchos viven la vida sin pensar que habrá un juicio. O muchos se engañan pensando que no, es que Dios es amor, Dios es bueno, y Dios no juzga a nadie y Dios no castiga a nadie. Pero la verdad es que habrá juicio. Ahora, ¿por qué Job tiene esta confianza y esta esperanza? Porque cuando usted lee el libro de Job, usted descubre de que Job da testimonio de que él procuró hacer lo bueno, hacer el bien, hacer la voluntad de Dios, buscó agradar a Dios y buscó no fallarle. Por tanto, él sabe que aun cuando no puede confiar en eso, porque cuando él dice que me juzgarás, que me traerás al juicio, Job lo que está diciendo es que aunque él trató de hacer lo bueno y aunque él se preocupó por hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, sabe que Dios puede juzgar y sabe que Dios puede hallar iniquidad en él y maldad en él, pero también conoce de que Dios va a juzgar su intención. O sea, en el juicio él sabe que no puede decir yo soy bueno, yo soy santo, pero confía en que Dios se agrade de él, por cuanto Dios es testigo de que él se preocupó y se afanó y se esforzó por hacer la voluntad de Dios. Y esa es su confianza. Pero ¿cuál será la confianza de aquel que vive la vida sin importarle si existe Dios o no existe? Sin importarle si hace lo bueno o no, sin importarle agradar a Dios o no agradar a Dios. ¿Será que tienes esa misma confianza? No, lo más seguro es que no. Amén. Y ahí es que vamos a estudiar ahora la venida de nuestro Señor. ¿Y qué significa el hecho de la resurrección de Lázaro? Por eso tiene que poner eso primero para poder hablar de aquello primero. Amén. Primero conocer qué es la condición del hombre, del ser humano, en su existencia, y luego entonces sí entender qué es lo que Dios hace a través del Mesías para ese ser humano. Amén.